Buenos días por la mañana. Yo soy el Peón y este es tu canal Debe Online en Español. Un canal con y para la comunidad hispana. Bueno, señores, hoy toca entrevista. Estamos aquí con los chicos de Requiem. Nos acompaña Satán, Alex y Equinox. Ellos se van a ir presentando poco a poco y nos van a ir contando la historia de Requiem, qué es Requiem, cómo juegan dentro de Imperio, quiénes son cada uno de ellos y cuáles son los proyectos que tienen. Listo. Buenos días, Pues Satán. ¿Cómo estás? un saludo, Orpio. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a todas las personas que estén escuchando esta transmisión. Espero que estén muy bien desde sus espacios y pues que se diviertan un rato escuchando esta pequeña entrevista. Muchas gracias, Satán. Agradecerles que estáis aquí. Bueno, Satán, vamos al lío. Eh, como siempre empezamos, cuéntame un poco de ti como jugador y cómo llegaste a Requiem. Ok, mira, mi aparición en EVE y Requiem fue hecho de manera espontánea. De hecho, que yo llegué a conocer CSP a través de otro juego que fue el Dust 514. He escuchado algunas historias de gente hispana que llegó a conocer este juego por ese mismo. Y pues nada, ahí estuve activamente jugando. Ahí te pasé una fotillo de mi verdadero personaje real, de cómo fue que llegué a este juego. Y pues nada, cuando se cerró, contacté a unos amigos ¿De qué que año estaban estamos activamente en hablando? EVE. Esto estamos hablando de 2014, Ah, quizá, finales del 2013. Entonces, imagínate un muchachito de 17 dándole el shooter durísimo en esos tiempos. Pertenecía a una corp que se llamaba Latinos Killers Corp y después nos convertimos en Rebellion TLC. Ahí pues hay alguien que se recuerde. Un saludo para los mancos de esa época. Y pues nada, terminamos aquí. Eh, Gracias a un amigo mío que su esposa jugaba conmigo en este jueguito. Entonces, yo llegué a ingresar a una corp en esos tiempos llamada Huevón. Ahí algunos huevón. viejos van a reconocer. Exactamente. Un chamaquito ahí de 16, 17, porque sí fue un tiempo intermitente, digamos, como que estuve activamente jugando el 2 y el EVE al mismo tiempo. Entonces, sí, un chamaquito de 16 en un espacio organizacional de adultos ya bastante grandes en esos tiempos. Imagínate para un huevoncito, para un chiquito, estar viendo, bueno, chiquito, un muchachito de 16 ahí estar con señores ya de 30 y demás, casi no hablaba en esos tiempos. Sin embargo, ahí me mantuve en esa corporación, gracias ahí por haberme aceptado. No generé el enganche suficiente, entonces dejé leve un rato, me mantuve jugando el shooter y cuando finalmente el shooter murió, ahí definitivamente nos pasamos a leve. A leve nos pasamos con la intencionalidad de poder volver a jugar un día ese shooter ahí, si nos está escuchando CSP. Lo esperamos con añoranza. Entonces, pues nada, es un contenido bastante divertido y que si sale, ojalá que ese beta que sale en Twitter, si sale, pues ahí le vamos a estar dando durísimo. Posteriormente a eso volví a contactar a mi amigo y él estaba en Requiem como tal. Así procedía al ingreso y eso fue casi que hace 6 años. Ya Es decir, que está tú entraste a EVE y entraste a Requiem a la vez. correcto, en mi segundo reingreso. Quizá el primer round de juego fueron 6 meses, por ahí, 6, 9 meses, y de ahí generé desadherencia al juego por un año y luego volví a retomarlo por 6 años continuos, lo cual, wow, 6 años es Ya bastante dentro de tiempo. Requiem. Ya dentro de Requiem. En Requiem no me moví durante esos 6 años. O sea, imagínate lo que es ver aquí en el Show Info 2200 días. Ya, está bien eso. Y entonces, Entonces, dale, continúa. bueno, eso es un poco cómo llegaste tú a EVE. Pero cuéntame un poco de ti sobre como jugador. ¿Eres industrial? ¿Eres cómo se llama esto? ¿PvPero? ¿Qué haces tú dentro de EVE? Aparte de En ser EVE SEO. yo, ok, en EVE yo a usted le hago lo que usted quiera, literal. Yo he pasado por todo lado. Yo nací como un minero. O sea, yo era un piloto de Covetor con una horquita ahí temblando de miedo cuando en esos tiempos, casi que como unos
2016, esas flotas de más 300 rondando en Delve y uno está que paniquea. Empecé como un minero del primer sector de producción, o sea, esos que minaban y extraían material y luego lo revendían sin transformarlo en ninguna otra materia. Así que Me mantuve empezaste de así un abajo a buen abajo. tiempo. Sí, de hecho que aquí hay un lema, somos, y no sé si vas a poder usar la palabra ahí en el strip, pero somos farmers, entre comillas judíos, que nos gusta hacer otro tipo de contenidos. Digamos, sí tenemos bien arraigado eso. Y es parte de los procesos de ruptura que hemos generado como organización. Entonces, bueno, ahí estuve de minero empedernido en los tiempos de bonanza del juego que hablábamos de los números estúpidos. Era un piloto de 3 Rorquals con una super ahí en el grid, chileando todo el día y ñam, 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 24/7. Eh, Incluso llegué a ser de esos jugadores que tal vez los viernes hacían PvP y ni salía. O sea, chilling, todo bien. Ya. A lo largo del tiempo, fui generando un poquito de herencia a la Corp. Propuse ser uno de los staff encargados de dar los packs de reclutamiento. Entonces, en los 2018, 2019, tengo una lista así de todos los ingresos mensuales y todos los packs de bienvenidas que les brindábamos a los muchachos, que era una estrategia en esos tiempos de poder generar que los muchachos nuevos pudieran tener mayor facilidad de ingreso a Delve teniendo los elementos necesarios para existir. Con el tiempo me mantuve en esa posición, ahí después me pasaron a un poquito más de staff, estuve dando vueltas por todo lado, Eso era era más todo como en un staff tiempo que de hacía Juvenil, varias ¿no? cosas. Esto fue en tiempo de Juvenius, más que todo al final de su administración, Ujú. que esto fue alrededor de 2019, exacto. Y fue casi que unos 6 meses antes de entrar a la Gran Guerra. ¿A la Ya bien, 1v1 o la 2? la 2, exacto. A la World 2, War vale. B2. Entonces, a mí se me brindó el espacio de ser director a lo largo de 6 meses, en donde estuve desempeñando las funciones que cualquier director, no sé si en otras organizaciones, pero aquí debemos supervisar, monitorear la participación estratégica de los miembros mensualmente, revisar las carteras, hacer los kicks correspondientes, dirigirse a las personas que necesitaban ayuda para poder, qué sé yo, ayudarlos en cualquier contenido, ya fuera en participación con Alianza o sus propias formas de reproducción de vida en el juego. Y a lo largo de esos 6 meses, el barco se mantuvo estable. Juve me dijo, ¿sabes qué? Cumpliste y me pasó de una vez el proceso, digamos, de ser el CEO de la corporación de una manera bastante legítima, me parece a mí, ordenada, en el sentido que sí hubo un proceso de prueba Es este, decir, que ahí fue y cuando de tú tomaste el poder en Requiem. sí. De hecho, hay un videito ahí para los que se la tienen sus cositas. Los invito a buscar ahí en el YouTube. Hay un videito bien cutre de la transición. Nos gusta a veces hacer videos bien cutres, ¿no? como ideario de que, Pásame el vídeo que lo vamos a poner aquí en esta parte, ¿vale? Aquí lo vamos a claro, insertar. ahí luego se los pasan. Parte de la dinámica de hacer esos videos también es que somos vatos. En general, Requiem son adulto joven, adulto ya, de que está llegando a adulto mayor incluso. Entonces, muchos de nuestros jugadores ya no están en la universidad, sino que están empezando sus trabajos o ya tienen buen tiempo en sus trabajos y se están pensionando algunos. Entonces, eso se ve reflejado también en algunas dinámicas. Algunos los viernes, fines de semana están ocupados, Vale. eh, pero eso no significa que no se vaya a hacer contenido. Más bien, todo aquel que vaya a Delve buscando contenido contra Requiem y no esté ahí, mis disculpas por no estar, es que estoy haciendo algo en el real life, pero si los veo por ahí, ya ustedes saben, nos vemos en el crit. Este, Déjame hacerte una pregunta. dale. Vale, eso es un poco la historia de Requiem, pero es decir, tú conoces un poco la historia antigua de Requiem, cómo se fundó Requiem. Claro, Eh, claro. Requiem nace en WoW por ideario y, del Juve en sus tiempos. Yo me imagino que esto fue 2012 a 2014. Y el nombre, digamos, de Requiem como tal buscaba ser atractivo para la comunidad de ese entonces. Digamos que tenían diferentes nombres de esa tipología.
Entonces, bueno, se llegó con ese ideario del Requiem y eso se mantuvo a lo largo del tiempo, digamos, en la cabeza de Juve hasta que un día surgió la oportunidad de poder crear lo que él mencionó como en ese tiempo un proyecto hispano. Juve en esos tiempos, él también perteneció a Huevón. De hecho, yo siendo chamaquito no me acuerdo del Juve en esos tiempos. Creo que tal vez no coincidimos en ese momento histórico del juego. Pero bueno, según cuentan las anécdotas de las momias espaciales, hubo una ruptura fuerte en Huevón porque se quisieron salir de Goons en esos tiempos, cuando ellos vivían en el norte, Declan. Pero Y Huevon una era, fracción... discúlpame, porque esta Ajá, parte de la historia no dale, ni dale. siquiera la he oído. ¿Huevon era una corp hispana o era una corp internacional? Era una corp en su mayoría, bueno, te lo describo desde mis posibilidades, como lo entendía en ese momento. Era una corp que en su mayoría, tal vez el 90%, el grosso eran hispanos, tal vez uno que otro anglosajón o tal vez de otro idioma, pero que tenía un cierto arraigo por el idioma hispano y tenían gente o personas de todos los horarios. En mis tiempos me acuerdo que había una predominancia del horario español, pero según bien recuerdo, había gente de todo tipo. Incluso hay ex-weons que se mantienen ahora en Requiem Es decir, que y han llegado Requiem a través de nació de nosotros. Huevon. Podría decirse, digamos, me parecería importante ahí que si algún día tienes el chance de hacerle una entrevista a Mr. Juve, que se la hagas. Trataremos de hacer eso. Estaría bastante bueno ahí para el contenido del lore histórico del juego y que pueda contar un poquito cómo se desarrollaron las mecánicas. Para contarte, bueno, las musas espaciales narran que en esos tiempos, de ruptura dentro del huevón, eh, una fracción importante de los miembros no querían salirse de Guns y bueno, me parece Juve aprovechó el momento, digamos, como cualquiera, y él en su narrativa también me explicaba que él no quería salirse de Guns, decidió hacer la propuesta de ingreso de una nueva Corp Azul hispana dentro de Guns. Esto no se dio digamos, mediante mensajes, sino que el muchacho en esos tiempos se compró un tiquete y se fue a Eve Vegas y se fue a hablar con el Mitani también para pedirle la mano y que nos dieran ingreso Qué bueno. a Guns en esos tiempos. Hay una Yo fui foto, con hay el un Mitani y videito, dijo tal que vez sí, tienes que lo de la pedirlo, eso te copa. lo puedo pasar. We're in, Aquellos let's do it. muchachos que les gusta todo eso y que se puedan ver ese video Es decir, que se que el amigo Juve fue ¿cómo se llama esto? A cortejar al emperador para fundar la Corp. Bien, muy bien. Eso no lo me, sabía, ¿eh? me parece que fue una acción bastante bien medida. Creo que Mitani, con tal vez algunos tragos encima y teniéndolo personalmente enfrente, se le iba a hacer muy difícil decir que no. Qué bien. Entendiendo que era un buen ride. Digamos, cuando los Guns se reúnen en esas fiestas es porque es un after party duro, digamos, y pasarla bien, independientemente de dónde es usted y demás, está la sensación de ser Goons predomina. Y bueno, y según todas las anécdotas, se pasa bastante bonito en ese tipo de eventos. Qué bien. Déjame hacerte una pregunta. Entonces, el Juve o Juvenio, ya le digo Juve porque ya de pronto siento confianza con él. El amigo Juvenio estuvo desde cuando se fundó en 2014 Requiem, ¿no? ¿Correcto? Déjame Hasta checar. 2018 que entraste tú. Sí, 2019, arrancando así, el 2019, finalizando 2018. Vale. Y tú heredaste como un príncipe ¿cómo se llama esto? El imperio de Requiem, el pequeño imperio hispano. Entiendo yo que esa cosa fue así, ¿no? Como un príncipe suena bastante rimbombante. Yo lo veo como una carga de Atlas, digamos que, en el sentido que, bueno, cuando yo tomé la organización, teníamos varios meses donde el juego se le estaban haciendo nerfeos progresivos bastante radicales que tuvieron un efecto colateral a nivel del juego de las personas, o sea, que se tradujo en que mucha gente dejó de jugar, o digamos, cancelaron sus actividades y cuentas porque el juego no les brindaba lo que ellos querían.
Ya. En otras palabras, entre comillas, minar como pinche bot farmer 24/7 en Rorqual y después no hacer nada con los 30 billones y comprarse una octava Rorqual para seguir haciendo eso hasta la decimosexta. Bueno, acá aquí en su contenido, todo bien, no pasa nada. Entonces, Eh, Dale. déjame, ¿cómo se llama? Marcar 2 puntos aquí. Es decir, bueno, la historia hasta Juvenio, bien. Tú entraste en el 2019. Ahora, yo sé que pasaron muchas cosas en la época antigua, pero hay 2 épocas muy bien marcadas ¿cómo se llama esto? En Regium, que es la época de Juvenius y ahora la época de Sata. En la época de Sata, eh, ¿cuál es el rol que juega Requiem dentro de Imperio? Ok, yo de las primeras frases que te puedo decir con máxima confianza es que nosotros no somos una organización de andar brincando de alianza en alianza. O sea, yo lo que le puedo brindar a mi alianza y a mis jugadores es estabilidad y lealtad, que es algo bastante difícil de conseguir en este juego y cuesta mucho valorarlo. Digamos, se valora más que un asset, realmente. Entonces, ese es un rasgo bastante importante que rescatamos como organización. O sea, este, Requiem nunca se ha salido de Guns, siempre nos hemos mantenido aliados a Guns en los momentos de bonanza extrema y en los momentos más crudos históricos para la organización. Entonces, eso no solo va a nivel de la organización, sino que también va a nivel de los miembros. Muchos de los muchachos que se mantienen aquí y han vivido la guerra con nosotros son personas de lealtad y que me parece, si pasara otro escenario de ese tipo, ahí estarían. Y es gente con la que se puede contar. Es decir, No sé, Orpio, que no, es si vos decir, viviste la guerra, digamos, lo que nos pasó, se nos destruyó toda la región, literal, todas las Sotillos, Kipstar, y quedó solo el pocket de uno de Q con el de QY. Eh, digamos, sí eso se fue vio duro. fea la cosa en un momento de la guerra. Eso fue duro. Y la gente que quedó fiel en Imperio en aquella época, entiendo que ahora tienen una posición privilegiada dentro del Imperio porque demostraron que eran leales. Sí. Yo diría que Guns tal vez no lo vería en términos de privilegios, pero por lo menos saben que ahí están esos vatos y que esos vatos se pondrían la camisa si otra vez vuelve a pasar algo así. Entonces, eso es algo que resalto bastante, digamos, como organización y como miembros en general. Entonces, eso es algo que le podemos ofrecer a la gente, o a los demás, estabilidad. Y tú es decir, Em, en la época, cuéntame de esa época, en la época del momento más duro, momento más oscuro de la guerra, cuando estaban todos trancados ahí en uno de Q y no se sabía que iban a ganar. De hecho, no parecía que iban a ganar. ¿Cómo fue aquel tiempo? el tema de la guerra fue increíble. Digamos, para nosotros presupuso la extinción o volver a reconceptualizarnos, tanto miembros como organización. La guerra mató a muchos Requiems, la verdad, y todos los nerfeos también dejaron a unos bastante débiles como para no poder afrontar ese escenario. Pero a lo largo de esta, nosotros generamos las estrategias alternativas para poder salir adelante. Cuando tú dices que mataron Requiem, quiere decir que jugadores que dejaron el juego, ¿no? Exacto. Entonces, imagínate, la guerra entró tras un nerfeo fuerte, por ejemplo, digamos, la pérdida de minado para las Rorquals, el nerfeo del mineral en las anomalías, el blackout, el nerfeo de las supers que podían ratear en esos tiempos, El cambio todo de ese industria. contenido. Exacto, el cambio de industria tan fuerte desmotivó a mucha gente y cuando entró la guerra los agarraron mal parados. Pero en contraparte de eso nos permitió como volver a nacer. Usted ahorita me dice, Sata, ¿usted está listo para una guerra? 1 año y medio, comer mierda, 24/7, démosle. O sea, sin miedo. ¿Usted sabe cómo gestionar una cartera en ese momento de crisis y cómo gestionar los assets y sus miembros para toda esa desmoralización? Démosle, papi, sin miedo. Más bien se pone buenísimo el juego en esos tiempos. Entonces, cosas como esas son aprendizajes de la guerra que fueron necesarios y que también se tradujeron en que hubo una ruptura fuerte a nivel de los miembros porque tuvieron que aprender a hacer PvP los huevones.
Ya. Muchachos que decían, soy minero hasta la médula, no voy a hacer nada más que minar, tuvieron que empezar a agarrar el machete, afilarlo y aprender a usarlo. ¿Qué se tradujo eso hoy en día? Que hoy en día también eso se vio a nivel macro de la organización. Muchas personas de Guns ahora son PvPeros, les gusta el tema del PvP. Hay una diferencia radical con el Home Defense que hay versus antes, a nivel de Small Guns azules buscando targets por ahí. Entonces me parece que eso fue algo interesante en nuestra área. Nació el PvP como, un nuevo contenido en la corporación, digamos, a lo largo de la guerra, y también nacieron otras formas alternativas de farmeo. Digamos, si yo entro en guerra, yo ya sé qué estrategias tomar con mis miembros para que los huevones puedan seguir produciendo y mantenerse a flote en los tiempos más críticos de guerra. Es simple. Algunas personas no dimensionan lo que es estar un año y medio o más desplegados en un conflicto militar, aunque sea virtual, pero estuviste, y se lo digo a cualquiera que estuvo en esa guerra, muchachos, ustedes estuvieron pagando una suscripción más cara que el mismo Netflix mes a mes para hacer contenidos que quizá no eran el que querían hacer. Y aún así se comieron la guerra y ahí estuvieron. Y mis respetos para todos los que estuvieron en esos tiempos. Entonces, fueron aprendizajes bastante fuertes, bastante crudos. Ahí no sé si quieres compartir esa tabla del aprendizaje organizacional en Sí, EVE. seguro que la Que voy es a compartir. Esa tabla es muy buena, seguro que la voy a compartir. Déjame hacerte una pregunta aquí. Es decir, que entiendo que ustedes pasaron el momento duro de la guerra de adentro, metido dentro de Denver, pero también pasaron el momento de la recuperación del imperio. correcto. Digamos que Cuen- nosotros vimos en carne propia lo que era perder un azotillo. Nosotros también fuimos de las Corps que perdieron un azotillo en ese momento. Ahí podrás buscar el kill, ahora te lo pasamos. Pásamelo para Y ponerlo. Y algunos de nuestros miembros saben lo que es estar montado en una estación con 900 personas en super dreads, flotas alternativas, un montón de huevones dándole vuelta ahí a la estación para petarla. O sea, y estar en ese puesto, digamos, comandando la estación en ese momento, me parece son cosas que no cualquiera tiene el privilegio de poder vivir. O sea, imagínate cuando se te pueda permitir estar en una estación donde la están reventando 900 y tú estás viendo a ver qué carajos aruñas para ver cómo te lo bajas, porque es indefendible. Qué bueno. Eh, y también eso mismo, digamos, darle la seguridad al imperio que dejamos anclados nuestras estaciones y que iban a explotar esas muchachas si tenían que explotar por alianza. Entonces, Y cuando hubo explotaron esas mucho estaciones, cuando explotaron todas esas estaciones, ¿hubo SRP de esas estaciones? ¿O eso se perdió y se perdió? negativo. Me parece que toda esa pérdida, digamos, de dinero en estaciones produjo un nuevo criterio de anclaje, digamos, con respecto a las estaciones. Si tú ves bien, hay una diferencia bastante importante entre cómo la gente ancla una estación. Hay algunos que la ponen detrás de un sol morado porque se ve extremadamente lindo y hay otros que la ponen alineada al iHub y a ciertos planetas con respecto a los gates para que haya una alineación inmediata en caso que haya ser una defensa. Entonces, hubieron aprendizajes también a nivel macro, me parece, y a nivel corporativo. Entonces, fruto de todo eso es lo que se mantiene hoy en día. De rasgos duros que te puedo dar, somos la corp hispana más grande de Guns. Hemos ¿Cuán- tenido por una temporada, cuántos activos tienes ahora mismo? te Más de podría dar un número de más 60. Y si hacemos una convocación fuerte, podría pasar un poquito más. es un buen número. Eh, sí. Eh, y te tengo que explicar también por qué tal vez el buen número, porque aceptamos todos los tipos de roles y todos tipos de contenidos, pero ahorita te lo explico mejor. Hemos tenido en una temporada bastante larga el sino de uno de Q. O sea, literal casi que por un año y pico teníamos dos cuentas Omega siendo 24/7 el sino de entrada y acceso a uno de Q a nivel de Guns. Eso no lo Entonces, entiendo. No entiendo lo que me estás diciendo. básicamente es darle a Alianza una entrada de sino 24/7 para toda la alianza. Digamos. Entonces, literal es anclar dos Omegas, una fax y un sino ahí 24/7 todo el día Ah, chileando. vale, vale, ya te entiendo. Vale, ya lo entiendo. Y teníamos, digamos, imagínate ese nivel de gestión para que una persona estuviese haciendo eso. Muchas gracias, Ishnak.
un FC de coalición que mostró servir en los momentos más desgastantes del juego. O sea, literal, mis respetos para el Dark. O sea, este es un FC que puede estar ahí comiendo M por meses y sigue sacando flotas. Y ahí sigue echando para adelante. Y esos FC son muy importantes en los momentos de crisis o los momentos de desgaste. Pásame después En, el Z-Kill del hombre para ponerlo aquí también. ok, vete anotando todos esos datos que te tenemos que pasar y alguno que me dé una manita con eso. Equinox, que no se le Em, escapa uno. También, bueno, en varias veces hemos salido con una de las mayores participaciones porcentuales como Logis Bros de Alianza, no solo, digamos, entre azules, sino que entre hispanos también, o sea, los más Logi Bros. ¿Cómo se traduce esto? Cuando hay un pub estratégico, o sea, que van un montón de vatos de logística. Y bueno, eso es un rol bastante importante a nivel de flotas. Hemos salido varias veces top métricas en PAPS, o sea, participación estratégica con respecto a Alianza, a nivel hispano en GUNS, e incluso nos han llegado a elogiar poquitas veces, porque es un elogio de Alianza, o sea, no es cualquiera el que se lo merece, pero el reconocimiento en los informes mensuales de ser las corps que hemos sacado pecho y hemos intentado defender estaciones en el batch de Delve cuando estuvo el World War B2. Entonces, bueno, ahí son cositas que hemos aportado a Alianza, me parece importante señalarlas y pues si gustas podemos continuar al otro tema. Sí, ¿cómo se llama? Déjame hacerte una pregunta. Es decir, estuvieron en los momentos más oscuros, pero también estuvieron en la recuperación del imperio, cuando el imperio Sí, se reexpandió. la recuperación del imperio fue demasiado interesante, o sea, de Cuéntame de manera eso, cuéntame esto, que proactiva. esto es un momento que a mí siempre me ha llamado la atención y he oído poco de ese tema. Fue bastante interesante porque tras la noticia, bueno, de toda la propaganda de lo que había sucedido en el momento y bueno, el llamado del retiro y demás, Delve se empezó a recuperar en un proceso de una semana, semana y media. Fue casi que orgánico, como todas las corporaciones, sin tener que tener un mandato de alianza, íbamos destruyendo toda estación, cualquier custom office, cualquier cosa que fuera neutral, rojo, anaranjado, para arriba, ¿no? Entonces fue un proceso de destrucción masiva en una semana y media. Literal, fuimos a quemar todo porque estábamos hartos. Y fue un proceso, sí, fuimos Fue a la incendiar. venganza. Nosotros sacamos flotas como por 2 semanas solo para ir a bachear, para ir a romper todo y empezar a anclar todo lo nuevo nuestro. La semana y media fue el batch de estructuras, las 2 semanas fue el batch de custom offices que ya es un poquito más tardado. Pero eso quedó limpio. En 2 semanas ya Delve estaba listo para ser anclado nuevo. Y de ahí lo que yo te lo he contado, digamos que surgieron nuevos criterios de anclaje para las estaciones. Ya no es cualquier idiota el que tiene acceso, etcétera. No es cualquier idiota el que va a anclar. Si lo anclas mal, hay que volverlo a anclar. Entonces, hay que hacer su tareita, digamos, de cómo hacer la investigación de cómo propiamente se ancla una estación. Y ahí mis respetos para Alexei, que es el que maneja bien el tema. Qué Em, bien. ¿Algo más que quieras Sí, ver? sí, sí, déjame aquí en este punto. Es decir, me ha quedado claro eh, qué rol juegan dentro de Imperio. Entiendo también que al principio eran muy mineros, muy farmers, muy industria, pero que ahora son más PvP también. Aparte de que entiendo que siguen siendo bastante mineros y industria, ¿no? Yo te diría que seguimos siendo bien mineros, bien industriales, pero se nos abrió la ventana del PvP y ahora forma parte de uno de los contenidos inmanentes de los que hacemos. Y eso me lleva a una pregunta que me hago yo y se hace mucha gente ¿cómo se llama esto? En EVE. Y yo he oído muchos rumores sobre ese tema. ¿Cómo es vivir dentro de Imperio? Eh, ¿cómo son los tributos que se pagan dentro de Imperio? ¿Se pagan tributos? ¿Cómo funciona la relación entre Imperio y sus corporaciones? Ok, le voy a ceder la palabra a mi director de economía, Equinox, para que pueda presentar un poquito el tema. Bueno, señores, enterarnos de cómo se vive en Imperio seguramente que va a ser interesante. Por eso lo vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a cortar aquí y en la segunda parte vamos a ver lo que nos cuenta Requiem de cómo se vive en Imperio.
y si los rumores que hay son ciertos o no. Pronto vamos a sacar algunos sorteos en el canal porque estamos subiendo de seguidores. Vamos a hacer unos sorteitos interesantes. Van a salir en unos videitos que voy a sacar pronto corticos contando los sorteos. Suscribiros, señores, dar like. Un saludito a todos. Voy a poner mi cafecito y nos vemos.